¿Qué tal? Bienvenidos al Confidencial HN. Nuevamente tenemos en el podcast la posibilidad de poder conversar sobre los temas que marcan la agenda pública nacional. Y este día nos acompaña el abogado Germán Lobo, candidato a una diputación por el Partido Liberal y también un amplio conocedor de la temática electoral de nuestro país, debido a que él es ex consejero del Consejo Nacional Electoral, al cual agradecemos que nos acompañe este día aquí en el podcast de El Confidencial HN. Bienvenido, abogado, y un gusto que pueda compartir con nosotros. Muy buenas, mi amigo, un placer saludarlo, y para mí es un grato honor estar aquí compartiendo con ustedes, y permítame aprovechar este medio para saludar a todos los hermanos hondureños en cualquier parte del mundo que se encuentren. Desde Honduras, la capital de Honduras, un abrazo. Entrando ya en materia, estamos viviendo una serie de crisis, mucho cuestionamiento, sobre todo al Consejo Nacional Electoral. Algunas personas piensan que hay una intención manifiesta por parte de el Ministerio Público de entorpecer el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral a través de una serie de investigaciones o una serie de audios que han revelado por parte del fiscal Joel Zelaya para levantarles procesos judiciales en contra específicamente de Cosette López, y también hemos visto un ataque similar con respecto a una resolución del Tribunal de Justicia Electoral. Para iniciar, vamos a comenzar por este último, el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Cuál es su percepción a raíz de los hechos que han acontecido por parte del Tribunal de Justicia Electoral, donde los magistrados Mario Flores Urrutia y la magistrada Miriam Barahona tomaron la decisión de emitir un fallo, y este fallo daba la posibilidad que dos candidatos como Calix y como Villalobos pudieran seguir participando en el proceso electoral general que se desarrollará en este próximo 30 de noviembre, y el cual el Ministerio Público lo calificó como prevaricato judicial. Y se ha dado una serie de cuestionamientos alrededor de ello. Mucha gente dice que lo que buscan es controlar el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué nos puede ampliar usted al respecto y cómo lo visualiza? Bueno, vamos a ser amplios en esto, y vamos a partir diciendo que el señor Manuel Zelaya Rosales ya sabe que perdió las elecciones, y lo sabe desde hace mucho tiempo. Y debido a eso ha venido instrumentalizando las instituciones como las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Congreso Nacional de la República, así como hoy a la Corte Suprema de Justicia. Y esto como para crearle temor, basado en la teoría del miedo, crearle miedo a la sociedad hondureña y crearle miedo a los representantes que tenemos los hondureños en los órganos electorales. También ha querido manipular el proceso electoral a través del Consejo Nacional Electoral, utilizando un peón, un activista, que es el señor Marlon Ochoa. Y mira, yo considero que el problema del Tribunal de Justicia Electoral radica en un error que cometió don Marlon Ochoa cuando se aprobó por unanimidad la resolución que dejó fuera de la inscripción al ciudadano Jorge Calix, porque ellos en esa resolución solo argumentaron que don Jorge Calix había participado en primarias, y en ninguna parte de esa resolución hicieron mención sobre el requisito que tenía que haber cumplido don Jorge Calix de haber señalado que realmente tenía los 5 años de residir en Olancho, tal como lo pide la Constitución de la República, en el artículo 198, que uno de los requisitos es que para que seas candidato a diputado por un determinado departamento, te pone como requisito haber nacido en ese departamento o haber residido los últimos 5 años en ese departamento.
cosa que no se reflejó en la resolución del Consejo Nacional Electoral. Debido a eso, existe una apelación y el Tribunal de Justicia Electoral trató de instalar su pleno, pero ya vimos la conducta del señor Mario Morazán atendiendo instrucciones del partido en gobierno, no se presentó y este tribunal pues hizo uso de otra herramienta jurídica como una alternativa de sesionar por mayoría, que eso lo establece la Ley de Administración del Estado, y también haciendo uso de tratados internacionales, que lo que prevalece es que no se le puede violentar los derechos a ningún ciudadano. Para mí, en este tema, el Ministerio Público es clara su instrumentalización, ya que no ha estado respetando la norma jurídica en cuanto a lo del Tribunal de Justicia Electoral. Y no es el Ministerio Público el llamado a decir si lo que hizo el Tribunal de Justicia Electoral está correcto o incorrecto. Creo que habían otras instancias como la Sala de lo Constitucional, haber acudido a la Sala de lo Constitucional y el Ministerio Público con una Fiscalía Especial para la protección de la Constitución de la República hubiese acudido a la Sala de lo Constitucional. Y de ahí hubiesen dicho si procedía o no procedía la determinación que el tribunal había tomado. Sin embargo, han hecho varios intentos, uno pidiendo un antijuicio que no corresponde, porque los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral no son apéndices ni pertenecen a la Corte Suprema de Justicia, y el antejuicio solo está dirigido a jueces de paz, a jueces de letras y a magistrados de apelaciones que son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral son electos por el Congreso Nacional y por lo tanto son catalogados como altos funcionarios, y ya la Constitución establece en el artículo 234 por qué puede ser separado un alto funcionario. Y para ser separado un alto funcionario tiene que tener un juicio político, y el juicio político solo se puede llevar a cabo en el Congreso Nacional, en el Pleno del Congreso Nacional, y ser aprobado por mayoría, que serían 86 votos. Una vez que se apruebe que hay paso al juicio político y estos se ve que ha incumplido con lo que establece el 234, entonces sí procede que el mismo Congreso le suspenda su condición de altos funcionarios, y entonces en ese momento sí podría actuar el Ministerio Público con un requerimiento fiscal, ya que a él le corresponde la parte penal. Creo que el Ministerio Público ha tratado de enlodar a la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que prevalezca la madurez y el conocimiento jurídico del juez natural que conocerá este caso de los dos magistrados, y que tengo entendido que será doña Raquel Obando como presidenta de la Corte, y que haga prevalecer la Constitución de la República y que se dé por no admitido ese requerimiento fiscal contra los magistrados. ¿Cómo interpreta usted las declaraciones, por ejemplo, que hizo la abogada Marlina Dubón cuando dice que efectivamente tanto juicio político como requerimiento fiscal son concurrentes y que corresponde el juicio político al Congreso Nacional y el requerimiento fiscal al Ministerio Público? ¿Qué es lo que pretende transmitir ella? Porque todos sabemos que no se le puede coartar al Ministerio Público la acción penal. Pero hay otros previos antes. Los altos funcionarios tienen un fuero especial. No son sometidos así al azar. Por eso tienen una protección en razón del desempeño de su cargo. Claro, se puede hacer la acción penal si yo cometo una infracción o un delito fuera de mi función como alto funcionario. Por ejemplo, atropellar a una persona, o darle muerte a otra persona, dispararle a una persona. Eso está fuera de mis funciones. Claro. Entonces ahí sí corresponde que el Ministerio Público acuda directamente
a presentarme un requerimiento fiscal, pero en desempeño de mis funciones, quien tiene que valorar si estoy dentro, apegado de mis funciones, es el Congreso Nacional de la República. Ya lo establece el 234. Claro, sabemos qué ideología política tiene doña Marina Dubón. Lastimosamente está contaminando el proceso, porque ella representa los intereses de Libertad y Refundación. No se está apartando. Más bien ella, por estar vinculada a ese partido político, es la persona que se hubiese abstenido de opinar sobre este tema. Podría ser recusada, porque tendría ahí un interés manifiesto, tomando en cuenta de que su esposo es asesor de... Entonces ella no debía ni opinar sobre este tema, claro, porque ya los ciudadanos lo estamos interpretando como que tiene un sesgo ideológico político. Hablábamos, por ejemplo, que todo el proceso que ha llevado pasó por una sala ad hoc nombrada por la Corte Suprema de Justicia y la cual por unanimidad lo calificó como inadmisible la petición, por lo que usted ya nos ha apuntado. Con respecto a la juez natural que será la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, o Rebeca Raquel Obando, ¿qué va a suceder en esta audiencia de declaración, diputado? ¿Qué cree que usted que va a surgir ahí y podrá prácticamente finalizar este proceso, o más bien cree que se va a agudizar la crisis? Para mí, si respetamos la Constitución de la República y todos los procedimientos, así como yo se lo he venido narrando, sí, más bien la actitud de conformidad a derecho que debía de tener la juez natural es dar por inadmisible ese requerimiento fiscal, ya que no se ha agotado el procedimiento que tiene que llevarse en el Congreso Nacional de la República para someter a estos altos funcionarios, en razón de sus funciones, a un requerimiento fiscal. O sea que sí cabe el proceso de nulidad, o sea que la petición de nulidad por parte de los abogados defensores de Mario Flores Urrutia y de la magistrada Miriam Barahona con respecto a este proceso, debido a que no se siguió el andamiaje correspondiente, que era, en primer lugar, ese fuero que tienen los magistrados para ejercer la ley electoral, y es sobre la ley electoral es que se han pronunciado y que les están presentando este requerimiento. Bueno, aquí cabe que ellos acudan a la sala de lo constitucional a presentar un amparo con suspensión de ese acto en razón que se ha violentado algunos principios o derechos que tienen como altos funcionarios para que no se les presente el requerimiento fiscal. De no ser así, por ejemplo, y que se les dé unas medidas distintas a la prisión o prisión preventiva, por citar un ejemplo, no más bien estaría quitando esa coraza que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para ser procesados en cualquier momento por el Ministerio Público, de no gustarle al fiscal o a los miembros del Ministerio Público la forma en que un juez o una sala de nuestro país haya fallado en determinado caso. Bueno, es peligroso, tú lo estás señalando y es oportuno decirlo, que al darle paso a este requerimiento fiscal, la Corte Suprema de Justicia le está abriendo una ventana o una puerta al Ministerio Público para que después proceda contra cualquier magistrado que en razón de sus funciones le incomode al Ministerio Público una resolución. Creo que es muy peligroso que se dejen sorprender, porque mira, el problema que tenemos aquí, que políticamente tenemos una visión muy corta y olvidamos que más adelante nos vamos a encontrar con el mismo obstáculo. Y en ese momento nosotros podemos ser perjudicados. Creo que en este caso la presidenta de la Corte debe tener mucho cuidado de abrirle esa puerta al Ministerio Público, porque se está llevando por delante la Constitución de la República, ya lo establece en el 234, y es más, la ley procesal
Electoral, en su artículo 47, más no me equivoco, le da las mismas prerrogativas a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, a los mismos que tiene la Corte Suprema de Justicia. Tienen el mismo fuero jurídico del país, es decir, que tienen las mismas garantías. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tienen las mismas garantías de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Revisen la ley del Tribunal de Justicia Electoral y verán que no estamos equivocados en lo que le estamos diciendo. Siempre hemos visto nosotros, por ejemplo, que un juez está sobre, un juez es la máxima autoridad en una sala, por decir algo, y tanto el abogado defensor como el fiscal que de repente acusa, deben de someterse a las disposiciones del juez como tal, pero prácticamente aquí lo que haríamos es que el juez estaría como a un mismo nivel y eso le podría quitar algún grado de independencia judicial para emitir fallos, porque alguien podría amenazarte, bueno, fallame así, mañana te acuso te acuso de que vos pretendés violar la ley y ya vamos a un proceso, lo separan del cargo, hay un montón de situaciones, pues. Entonces eso puede es peligroso mermar sobre todo la independencia judicial, la independencia del fallo del juez. Bueno, en cuanto a la primera pretensión que hizo el Ministerio Público de solicitar un antijuicio, eso solo se da para los jueces de paz, jueces de letra y cortes de apelaciones, porque esos dependen directamente de la Corte Suprema de Justicia. Pero en el caso de los magistrados no dependen de la Corte Suprema de Justicia. Ellos fueron electos por el Congreso Nacional de la República. Por lo tanto, la Corte tiene que tener cuidado de la forma que los vaya a tratar. Como te repito, sí, tienen las mismas prerrogativas, claro, que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tienen la misma protección, tienen las mismas garantías, y si la Corte abre esa puerta, le puede perjudicar a ellos. Abogado Lobo, ¿es una trampa o es un error del Ministerio Público, tomando en cuenta lo que usted me acaba de apuntar, de que no saben de dónde proceden, como que no supieran de dónde proceden los magistrados que ocupan los cargos en el Tribunal de Justicia Electoral? O sea, ellos saben que fueron nombrados por el Congreso Nacional y que no son dependencia del Poder Judicial. Porque están al mismo nivel. Correcto. Es como un tribunal. Están al mismo nivel de la Corte Suprema de Justicia. Correcto, porque son la máxima autoridad en justicia electoral. Por efectivamente, así es. O en la ley electoral. Entonces, ¿qué hay detrás de esa intención? ¿Es un error o es un error calculado con el afán de decir, mañana puedo proceder en contra de todos los jueces del país como Ministerio Público, como Fiscalía? Yo voy a pretender creer que es una ¿qué palabra podemos usar? Que es una manera de intimidación que está realizando el Ministerio Público a cuenta de que la Corte Suprema de Justicia no va a resolver a favor del Ministerio Público, pero sí causa miedo y de una u otra manera desestabiliza emocionalmente a los miembros del Tribunal de Justicia Electoral. ¿Por qué? Tenemos a la magistrada Miriam Barahona, que está mal de salud, está delicadísima de salud. El magistrado Urrutia le ha causado miedo que esté escondido. Sí. Y hasta se habla que estuviera en una embajada. Dice. Ha manifestado que va a seguir en sus funciones, pero lo va a hacer virtualmente, ya que la ley lo permite. Hacer convocatorias y tener pleno vía virtual, que la ley lo permite. Entonces, a veces creo que es una escalada que lleva el Ministerio Público para crearle miedo
a los órganos electorales, a sus integrantes de los órganos electorales, porque también ha estado amenazando al Consejo Nacional Electoral. Estuvo amenazando a José López. Y es más, este señor ha perdido la objetividad que le manda la ley del Ministerio Público. ¿Sabe que el Ministerio Público tiene doble función? Una, como representante del Estado, tiene la acción penal, pero la acción penal va dirigida que él puede presentarme un requerimiento fiscal, las cargas de prueba, pero también tiene que garantizarme mis derechos constitucionales. Tiene una responsabilidad en doble vía. Tanto puede presentar cargas de prueba como de cargo y pruebas de descargo. Y en este sentido, el Ministerio Público ha perdido la objetividad y ha sido instrumentalizado con fines políticos y está poniendo en riesgo la democracia de Honduras. Y vámonos a un punto que usted plantea con respecto a que ellos, y me refiero al Ministerio Público, si bien han procedido en contra de los magistrados Flores Urrutia y Barahona, y Miriam Barahona, ¿por qué no vemos que hayan procedido contra Mario Morazán, tomando en cuenta que el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal Electoral dice así: prohibiciones. Los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral tienen prohibido lo siguiente, y solo me voy a ir al numeral 1, abstenerse de votar en el Pleno. Si el Pleno está abierto, el Pleno fue abierto, tenía que votar. ¿Y por qué utilizar esa táctica de abandonar el Pleno y de irse a comprar una yuca con chicharrón? Dice que salió corriendo a comer, o de emplear estas tácticas cuando el artículo 29 te dice que hay una prohibición clara. Si estás en Pleno, tenés que tomar una decisión. Y no solo es votar. Y aparte, abogado, antes de que se me vaya la idea, se abstuvo en el Pleno. ¿Y qué provocó abstenerse en el Pleno? Un fallo que ellos mismos están acusando de prevaricato. O sea que una decisión de abstenerme en el Pleno ha provocado, según el mismo Ministerio Público, que se esté viendo un prevaricato judicial. Entonces, ¿por qué no se requiere a la persona que provocó el prevaricato judicial por parte de los otros dos magistrados al retirarse? Mira, no solo no votar, porque obliga la ley que tenés que votar a favor o en contra. Sí. Y cuando votas en contra tienes que razonar tu voto. Lo más delicado es abandonar un pleno sin causa justificada. Eso es lo más delicado. Pero el pleno quedó instalado. Sí. Pero él se retira sin causa justificada. Por eso no vas a encontrar el voto, porque él lo abandona. Entonces, eso es un delito. Igual que pasó con don Marlon Ochoa. Es delito electoral atrasar un proceso electoral. ¿Y por qué el Ministerio Público no actuó ahí? Y no necesita invitación, no necesita denuncia, porque tiene una fiscalía especial para el respeto de la Constitución de la República. No es una simple fiscalía la que tiene que conocer estos casos, es la Fiscalía de Conservación de la Constitución de la República. Creo que aquí, como te digo, lastimosamente el fiscal ha caído en el juego político, y yo le sugiero que tenga mucho cuidado, porque de una u otra manera va a haber un cambio en la composición política del país. Va a haber un nuevo presidente, va a haber un nuevo Congreso, que podrá venir ese nuevo Congreso a evaluar su comportamiento y ver si ha sido objetivo o ha actuado bajo intereses particulares o intereses políticos. Tenga cuidado, fiscal. Y ese Congreso se puede configurar aunque gane la candidata del partido que él está apoyando. Eso no va a suceder. No, pero puede darse, podría darse.
Bueno, viendo la historia, hace 3 años y pico se dio. El Congreso le pertenecía efectivamente al Libre, pero a un grupo de simpatizantes del Libre que no estaban alineados con el proyecto comunista de Manuel Zelaya Rosales y la presidenta Xiomara Castro. Entonces, entonces tuvieron que asaltarlo para imponer a Luis Redondo. Mira, y ahí falló el Ministerio Público. Porque para nominar o nombrar a don Luis Redondo como presidente del Congreso Nacional de la República, se violentó la Constitución de la República. Y la pregunta que yo me he hecho, y le he hecho a muchos, ¿a dónde estaba la Fiscalía Especial de respeto de protección a la Constitución de la República? ¿Por qué no actuó? Y no me digan que no actuaron porque tenían una corte en contra. No, era de la misma línea partidaria la Corte Suprema de Justicia que existía en ese momento. Sí. Estaba el señor Chinchilla, de fiscal general, y estaba el señor Argueta, de presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se le han consentido a estos señores el irrespeto permanente a la Constitución y las leyes nacionales. Y con respecto, abogado, a esta crisis, ya yéndonos al Consejo Nacional Electoral, hablando primero para continuar siempre en la línea del Ministerio Público con respecto a los audios, es que yo siento que el Ministerio Público, al estarse entrometiendo tanto en el proceso electoral, es la punta de lanza para ver cómo puede minar el proceso. Si usted lo ve, por ejemplo, ¿por qué nosotros, y ahorita el Consejo Nacional Electoral está teniendo problemas en la contratación de el transporte que va a llevar las maletas electorales? Es porque ningún transportista quiere participar porque está a merced de los militares, de los colectivos de Libre, de la misma gente del Partido de Libertad y Refundación dentro del Consejo Nacional Electoral, de que el proyecto y la movilización no salgan efectivas y tengan que responder ante el Ministerio Público tal y como lo están haciendo ya algunos funcionarios y algunos empresarios. Bueno, en cuanto a los audios, déjeme decirle que el fiscal general violó la ley del Ministerio Público. Porque la ley del Ministerio Público, no recuerdo el artículo, pero sí lo establece, que no puede ventilar públicamente sobre casos que esté conociendo o esté en etapa de investigación. Y haber expuesto estos audios públicamente violentó la ley del Ministerio Público. Ojo, fiscal, usted es alto funcionario y le puede aplicar el Congreso Nacional el juicio político. Tengan cuidado, porque ha violentado la ley del Ministerio Público al exponer unos audios, y es más, su veracidad está en duda porque él no había ni iniciado una investigación de su origen. No nos ha mostrado debidamente que ha tenido una custodia, no nos ha demostrado que en razón de esa investigación le ha pedido a un juez competente que le autorice un peritaje forense o que se le haya nombrado un perito calificado para que haga las valoraciones si esos audios son originales o son manipulados, porque pueden ser las voces. Sí, claro. Como a usted, a mí, me pueden copiar mi voz y pueden hacer muchos peyes, pero de repente no la fuente o el manipuleo no es oficial o no cuenta con el respaldo legal. Creo que ahí ha cometido un yerro el fiscal. En cuanto al transporte, mire, hay ciudadanos
puestos y han presentado sus ofertas al Consejo Nacional Electoral de querer llevar las maletas y el material electoral a todo el país. Pero creo que alguien está confundido aquí y ha leído mal tanto la Constitución de la República y se le ha olvidado leer un artículo de la ley electoral. Todo el mundo habla que es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas. No es cierto. No es cierto. El 272, en su párrafo cuarto, le da la misión a las Fuerzas Armadas de vigilar, transportar y no sé qué, el material electoral. De custodia. Custodia y transporte y vigilancia, el material electoral. Pero le da la misión, pero ahí mismo, en ese mismo párrafo establece que tendrá que pasar a disposición del Consejo Nacional Electoral un mes antes de las elecciones. Eso indica que para que las Fuerzas Armadas cumplan su misión, tendrán que estar bajo la tutela del Consejo Nacional Electoral y es este que le indicará cuáles son sus actividades para que cumplan su misión. Y esto lo remarca la ley electoral en su artículo 318, cuando dice que la vigilancia, transporte y custodia del material electoral le corresponde al Consejo Nacional Electoral con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando el presidente de la República lo ponga a disposición del Consejo Nacional Electoral. Entonces han estado manejando equivocadamente el concepto. Y es por eso que creo que ha habido una propuesta de don Marlon Ochoa que se le dé esta misión del transporte a las Fuerzas Armadas. Y vayámonos más abajo. El artículo 319 de la ley electoral establece que la Presidenta de la República, los presidentes o gerentes de instituciones centralizadas y descentralizadas, directores y todos van a poner a disposición sus vehículos, la flota vehicular, 72 horas antes de las elecciones y 72 horas después de las elecciones al Consejo Nacional Electoral. Pero existen excepciones. Dentro de las excepciones están los bomberos, la Cruz Roja, la policía y los militares. Dentro de las excepciones. Eso indica que los vehículos de las Fuerzas Armadas no pueden pasar a disposición del Consejo Nacional Electoral. O sea que esto le impide, tendría que irse a hacer una reforma a la ley electoral y, o sea, habría que pedir una sesión de pleno en el Congreso Nacional, cosa que vemos. Y para hacer una reforma electoral se requieren 86 votos. Sí, y bueno, y más bien las reformas electorales no se hacen en procesos... No hay limitante. Podría, no, sí. No hay limitante, pero no es oportuno. Correcto. Y no tienen los números. ¿Cree que le restaría transparencia si los militares al final tuvieran que movilizar las urnas o prácticamente no confiaría usted en los datos o resultados? Yo creo que ni yo y ningún ciudadano en este momento confía en don Roosevelt Hernández. Más bien don Roosevelt Hernández, si quiere generarle confianza a los ciudadanos y también reflexionar para que la historia lo registre diferente, debía de apartarse del proceso electoral y delegar esa misión de las Fuerzas Armadas en otro militar y él apartarse, porque ningún ciudadano está confiando en don Roosevelt Hernández por sus posiciones que ha tenido y que él ha trascendido, que ha manifestado que él es político. ¿Le parece más grave eso de en algún momento decir nosotros podemos movilizar las urnas, o le parece más grave cuando él pidió que se le enviaran los resultados? Es un abuso de su parte y creo que ha sido mal asesorado, porque en ninguna parte de la ley electoral ni de la Constitución de la República establece
que a las Fuerzas Armadas hay que darle una copia de las actas. Más esto nos hizo pensar a nosotros políticamente de que el Libre no tiene la capacidad de cubrir al 100% de las mesas, por lo tanto no puede tener el 100% de las actas y quiere utilizar a las Fuerzas Armadas para hacer la recaudación del 100% de las actas. Y además también podría, en un eventual escenario donde no quiero reconocer los resultados, que utilice como un cuerpo a las Fuerzas Armadas para decir: nosotros cotejamos las actas de las Fuerzas Armadas y cotejamos las nuestras y nosotros ganamos el proceso electoral, mientras el Consejo Nacional Electoral y el resto de personas le digan que no. Pero ahí estaría violentando la ley electoral y la Constitución de la República. Solo existe un órgano en Honduras encargado de administrar el proceso electoral. Y es el único órgano en Honduras que está facultado para darnos resultados y la declaratoria de elecciones 30 días después, que es el Consejo Nacional Electoral. Y usurpar esa función sería un delito, o lo podríamos considerar hasta traición de la patria. Vimos en horas de la mañana que el Consejo Nacional Electoral está invitando para el 20 de noviembre a que nuevamente lleguen propuestas para la cuestión de la movilización del transporte para que puedan movilizar las urnas. ¿Se va a lograr esto, tomando en cuenta que hasta el mismo COEP ya hizo una oferta interesante para respaldo del empresario de que ellos podrían asumir pagarles? No he leído el comunicado, pero si está esperando hasta el 20 sería muy tardío, porque sí, el 20 sale la primera ruta, según el cronograma electoral. He estado, hoy por la mañana consultando con alguien y los empresarios del transporte están listos para volver a presentar nuevamente la oferta. Y según su conocimiento, y porque nosotros sabemos que usted tiene amplio conocimiento y amigos todavía dentro del Consejo Nacional Electoral, ¿qué es lo que está entrampando que no se pueda determinar? ¿Es el pago del dinero? ¿Es miedo a ser perseguido por parte del Ministerio Público? ¿Cuál es el temor en general de los transportistas? ¿O no tienen la logística? Una, que ha habido la pretensión que las Fuerzas Armadas manejen esto. Ya eso es público, existe hasta una petición de don Marlon Ochoa. Puede hacer una estrategia esta. Otra, que creo que las condiciones que estaban poniendo en su primera oferta los transportistas, de repente el Consejo Nacional Electoral no tiene las capacidades de cubrirlo, ya que ellos pedían el 50% de anticipo por las situaciones que han venido viviendo. Esperemos que en esta otra oferta que van a presentar los transportistas se acomoden a lo que realmente el Consejo Nacional Electoral les puede dar de anticipo y así se solventa el impasse que hay para su contratación. Vimos que el Partido Libertad y Refundación siempre manifiesta que le quieren hacer fraude, y que le van a hacer fraude, y que le quieren hacer fraude, y que los audios del fraude y esta situación. Hace el domingo pasado salieron diciendo que la transmisión a través del TREP había fracasado, a pesar de que se transmitió un 35%, según el mismo datos que revela el consejero Ochoa. ¿Cuánto se transmitió en el simulacro del 2021? Porque según los reportes de prensa dice que fue el 0.4%, porque no fue efectivo. Usted que participó en ese Consejo Nacional Electoral, ¿cómo lo visualiza? Un 35%, además que a la presidenta Castro prácticamente se le dio una tendencia de haber obtenido la presidencia de la República en el 2021, el 28 de noviembre del 2021, con apenas el 16% de los datos transmitidos en el TREP. Mira, aquí han confundido varios términos. Pero partamos de lo primero que me comentabas, de que ellos hablan que la oposición les quiere hacer fraude.
Si revisamos las líneas mediáticas de la señora Rixi Moncada del 2021 con las líneas mediáticas del 2025 son las mismas, no ha cambiado. En aquel momento se le podía creer porque ellos no tenían injerencia en la institucionalidad. Hoy, ¿cómo le vas a creer cuando ellos tienen el poder institucional de las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Congreso Nacional de la República, el mismo recurso, y tenés ahí un activista al 100% que nunca se quitó la camisa de libro? Sí. En cuanto a las elecciones del 2021, se hicieron simulacros y tuvieron fallas. Los simulacros son para eso, para identificar las inconsistencias y hacer las correcciones pertinentes. Y le preguntaba a otro amigo, ¿qué es más, es más 35% o 16%? ¿Un 35% en una hora o un 16% en 3 horas? Y aquí hay que aclararle a la señora Rixi Moncada, el TREP, el sistema de transmisión de resultados, sirve para alimentar el TREP. El TREP dura 12 horas, de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y esa solo es una herramienta informativa que tiene el Consejo Nacional Electoral para decirnos a nosotros cuántas actas ha recibido, especialmente en el primer corte, a cuántos votos equivalen esas actas y a quién corresponden. Pero no está facultado el Consejo Nacional Electoral, mediante el TREP, decir, fulano va ganando, la tendencia es esta y todo lo demás. Si ella no quiere reconocer los resultados o la cantidad de votos que se van a dar a través del TREP, no hay problema, no está obligada. Que espere la declaratoria oficial que hará el Consejo Nacional Electoral 30 días después. Ella está en lo correcto, no está obligada a aceptar. Y nadie está obligado a aceptar ganador a nadie por el TREP. Sí. Y sobre lo que diga el TREP, no hay ningún recurso, señora, porque solo es informativo. Pero sí, la declaratoria, si usted no está de acuerdo sobre la declaratoria oficial que dará el Consejo Nacional Electoral, puede impugnarla en el Consejo, apelarla ante el Tribunal de Justicia Electoral, y si no queda conforme, se va a la Sala de lo Constitucional. Y son las actas las que determinan la cantidad de votos, no es tampoco una tendencia en el TREP. Ya hemos visto candidatos que salieron favorecidos en una transmisión de resultados preliminares, pero no pudieron no tener las actas y presentarlas cuando el adversario sí lo tuvo, y fue esa famosa pugna en el 2017. Y es más, mira, el 2021, el primer corte se hizo con el 16%, 3 horas después que se cerraron las urnas. Y con ese 16%, la señora Xiomara Castro se declaró presidenta y todo el mundo la reconoció. Pero ese TREP cerró con un 54%. Y las actas que no lograron transmitirse, se esperaron que llegara físicamente al Consejo Nacional Electoral para poderlas sacar de la maleta y pasarlas al escrutinio general, tal como manda la ley electoral. Abogado, ¿cómo se hace? Y yo tengo esta curiosidad. ¿Cómo se elige de qué departamento va a ir ingresando tanto al TREP como a los resultados oficiales que se cuelgan en la página del Consejo Nacional Electoral? Tomando en cuenta lo siguiente, yo puedo ser muy popular, pero muy popular, de repente en el departamento de Cortés, donde hay una gran cantidad de electorado, pero no tengo ese mismo popularidad en Francisco Morazán, en Lloro, en El Paraíso, por citar un ejemplo, en Comayagua, donde también vive una gran población.
Entonces yo podría ver que si los primeros resultados que meten a una transmisión de resultados preliminares es que sea de un departamento, me podría marcar una tendencia en la que yo soy el próximo presidente del país. ¿Cómo se va eligiendo el departamento que debe ir para no crear esas falsas expectativas? También que entre el voto rural, que entre el voto urbano, donde de repente puede ser muy popular. Hay gente que es muy popular en la zona urbana y otras no tanto en la zona rural. Mira, no existe. Eso depende. Eso queda abierto a la transmisión, dependiendo de las capacidades que tenga la Junta Rectora de Voto. No existe ninguna limitación. Y aquí es donde aparecen los analistas y los estrategas políticos para interpretar lo que el Consejo está informando. Porque no solo nos va a decir, recibí, por decirte algo, 5,000 actas. No. Nos tiene que dar un detalle de dónde son esas actas. Si son de Cortés, y si son de Cortés, de qué municipio. Entonces, el detalle nos permite hacer el balance, hacer el estudio de definir si realmente ese ciudadano, su tendencia es que sea presidente. Si él sabe que solo le metieron, por decirte algo, rurales, y su fuerte está en el urbano, claro, este otro también conoce una realidad, tiene que esperar. Por eso con el TREP no se declara a nadie ganador, a nadie ganador, solo los estrategas políticos, porque también esa información se tiene, cada partido político tiene su propio sistema, porque claro, la ley electoral obliga que una vez que la Junta Rectora de Voto haga la transmisión hacia el Consejo Nacional Electoral, simultáneamente le llegue a los partidos políticos y a las salas de prensa de los medios de comunicación. Entonces esa información está regada, no vas a sorprender a nadie. Más que los partidos tienen copia de que les viene vía sistema y también tienen copia física. Entonces no vas a engañar a nadie, no vas a sorprender a nadie. Pero sin duda que son algunas cosas que pueden, sobre todo, he visto que hay gente que dice, no, yo soy muy fuerte en la zona rural, sobre todo el Partido Nacional esta semana lo sentí que decían que ellos son muy poderosos en la zona rural y que eso les da una potencial ganar, sobre todo estos departamentos del Empira, Intibucá, donde no es tan fuerte el Partido Libertad y Refundación y no es tan fuerte el Partido Liberal. ¿Qué opinión le merece? Pero también pueden ser fuertes, pero la carga electoral, la carga electoral te define. La carga electoral te define. Claro. Estamos hablando que entre Francisco Morazán y Cortés tenemos 2.200.000. Estamos hablando casi del 45% de la carga electoral del país. Sí. Entonces, y la zona rural no te va a pasar de tal vez un 20%. La zona rural. La situación ahí es que te vote el 100% del municipio, aldea, caserío. Entonces ahí es donde decía Matamoros Watson, si no quieren que les vaya mal, pongan vivos en las mesas, decía, ¿verdad? Pongan vivos en las mesas. En las mesas. No, pero... o sea, hay que tener, y esto es para todos los partidos, hay que tener, buena estructura, bien capacitado a su representante en cada una de las mesas, que permanentemente estén ahí, porque el día de las elecciones es un día fundamental. Y tú ya lo tocaste. El corazón de este proceso electoral son las juntas rectoras de voto. Y es por eso que todos los partidos deben de mandar ciudadanos con altas capacidades, que puedan leer y escribir correctamente, que tengan una buena caligrafía, y gente leal, no al partido, a la democracia, porque van a haber malos ciudadanos que van a hacer su recorrido, especialmente en las juntas rectoras del área rural, ofreciéndoles billetes, tratando de comprar la mesa, porque si compra la mesa, controla el acta.
el Consejo Nacional Electoral no cuenta votos, solo recibe el acta, la computa y da resultados. Por eso hay que tener cuidado con la conformación de la Junta Rectora de Votos. Y por eso es válido lo que hicieron el otro día, donde fueron convocados 4 candidatos para tener una alianza para proteger el voto, especialmente en la Junta Rectora de Votos. Usted participó en la anterior elección como autoridad, ahora lo hace como candidato. ¿Ve el mismo fervor, ve la misma iniciativa de la gente de querer participar en el proceso? ¿O percibe que como que es más, es menos, se ha reducido? ¿Cómo lo ha logrado percibir a escasos días de ir ya al proceso electoral? Mira, por mucho miedo que se le ha querido meter a la población, por mucha manipulación que se ha querido meter en el desarrollo de todos los proyectos del Consejo Nacional Electoral, la gente no la han podido desanimar. Y ejemplo fue lo que sucedió el 9 de marzo. Que si ese fue como un ensayo, también les mandaron una lección, que los hondureños quieren ir a votar, aman la paz y la democracia. Mira, esta elección creo que va a ser la elección más concurrida de la historia de Honduras, porque la gente ha visto, el ciudadano ha visto de cómo han tratado de quererle robar su democracia, de quererle robar su derecho a elegir sus autoridades, y eso creo que ha despertado más bien el entusiasmo, y todo el mundo está esperando que sea el 30 de noviembre. ¿Siente que lo que sucedió el 9 de marzo, que se votó el 9, se votó el 10 y se votó el 16 de marzo, para que mire el desastre que hubo por una manipulación manifiesta de ir a esconder las buses, y esperemos que pronto con otro ministerio público se esclarezca eso? Pero usted considera que más bien este espíritu que ahorita se siente, que por en algunos momentos un poco no hay como ese fervor, porque hay más temor por parte de la ciudadanía para este proceso electoral? ¿Qué va a pasar? ¿Iremos a hacer esto? Las fiestas navideñas de ¿cómo se llama? De los trabajos, mejor posponerla antes, mejor que los cuchumbos de los amigos y los ex compañeros, pongamos los primeros. Este tipo de situaciones más bien donde vos no puedes respirar con tranquilidad, que vas a un proceso electoral, gane quien gane y seguimos adelante, como sea, le va a pasar factura más bien al Partido Libertad y Refundación de no haber establecido que vamos a un proceso electoral tranquilamente, gane o pierdan. Eso ha motivado más bien al ciudadano a salir a votar. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque yo circulo por toda la ciudad y siempre hay un ciudadano que se acerca y te dice: tenemos que sacarlos. ¿Cómo vamos a hacer? Pero tenemos que sacarlos. No. Esa es una manifestación por todos lados, y si no me quiere creer, salga a la calle y va a ver la gente murmurando, y que solo está esperando que sea el 30 de noviembre. No me lo estoy inventando yo porque sea candidato y que pertenezca a un partido. No, la gente de la calle está manifestándose que quiere llegar el 30, quiere que ya sea el 30 de noviembre para ir a elegir sus autoridades. Y como te digo, ejemplo fue el 9 de marzo, que la gente no está para consentir que le roben sus elecciones. Y creo que esta estrategia que usó el Partido Libertad y Refundación le ha pasado factura, y ellos en este momento saben que han perdido las elecciones. ¿Libre de perder las elecciones, aceptará los resultados? Yo siempre he considerado y lo he estado manifestando. Ya todos conocemos la forma de comportarse del señor Manuel Zelaya Rosales. Él últimamente ha abierto un pleito entre el Partido Nacional y Libre. Él genera este tipo de crisis buscando poder llegar a un punto de negociación. Y en este momento que él sabe que ha perdido las elecciones, también sabe que es el único camino que le queda, y lo anda buscando.
Y mira, me han confirmado en esta semana mi tesis. Yo lo dije hace como 2 semanas en un canal que me invitaron también a un foro. Ya hay rumores que él quiere sentarse y que le den una cantidad significativa de diputados. Asuntos, señor Zelaya, que no puede negociar, porque ya perdió las elecciones y se le olvidó hacer campaña para tener un buen número de diputados. Y el comportamiento de sus diputados en el Congreso Nacional de la República, que nos hicieron ver como un circo romano y que lo convirtieron en una ventanilla de trámite y que nos han dejado en vergüenza nacional e internacionalmente, le va a pasar factura, porque la mayoría quieren reelegirse y la sociedad hondureña ya los evaluó. No va a poder tener más de 15 a 22 diputados en el próximo Congreso Nacional. Yo creería que sí, unos 22 diputados. Y si el Partido Libre pretende negociar 45 diputados... Tú dijiste lo que anda en rumor, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda ahí? 45 diputados. ¿Cómo alguien va a negociar 45 diputados cuando hace 4 años, en su momento cumbre, en su momento prime, como dirijan ahí, sacaste 50? En este momento las condiciones son completamente diferentes porque ya sabe la gente cómo gobernar. ¿Cómo va a sacrificar el Partido Liberal sus diputados? ¿Cómo va a sacrificar el Partido Nacional sus diputados? Cuando la pelota está en la cancha de ellos. Nosotros no estamos perdiendo. La oposición ya ganó las elecciones. 70-11. Solo faltan los resultados, creo. Lo único que de la oposición, quien está liderando la oposición es el ingeniero Salvador Narrala, que si son hoy las elecciones, él es el presidente. Punto. Pero Libre ya no tiene opción. Cualquiera de los dos puede ser presidente de la oposición. Pero en este momento el ingeniero Salvador Narrala está liderando la oposición, por lo tanto es el virtual presidente de la República. Y el Congreso Nacional, así como va, la oposición de hoy va a llegar a tener alrededor de 95 diputados. Buenas reformas, se pueden hacer reformas trascendentales para el país. Y lo único que hemos venido platicando con otros amigos de otros partidos, que por el bien de Honduras se necesita urgentemente hacer un pacto de gobernabilidad. El país no puede seguir así. Hay que dejar que el próximo gobierno trabaje, apoyarlo en todo aquello que vaya en beneficio de los ciudadanos, y en este tipo de negociación hasta la empresa privada debe ingresar. Hay que copiarle un poco el modelo a Perú. Perú ha tenido 8 presidentes, pero económicamente, macroeconómicamente, sigue creciendo de manera vertiginosa. Así que hay que ver cómo se puede implementar esto, porque se ha previsto mucho la crisis entre el gobernante, pero el andamiaje de todo el país continúa funcionando. Y eso sin duda que le ha servido a no decaer, ¿va? Porque parte del liderazgo también de los países lo establecen el Poder Ejecutivo. Germán Lobo, ¿qué propone en el Congreso Nacional? Se habla de que los liberales pueden obtener 10 diputados en Francisco Morazán. Le deseamos suerte, que esté dentro de esos 10, pero queremos escuchar antes qué le propone usted a las personas que residen en este departamento con respecto al desarrollo y el trabajo que va a hacer dentro del Congreso Nacional. Bueno, en este proyecto político que tenemos para llegar al Congreso Nacional, hemos puesto a la disposición de todos los ciudadanos de Francisco Morazán que valoren nuestro profesionalismo, talento y virtudes, y que no nos vayan a elegir a nosotros porque somos los menos malos. Yo creo que es hora de elegir a los mejores hombres y mujeres que con sus talentos, sus virtudes y su profesionalismo podemos servir al país. Y en tal sentido esperamos el acompañamiento de todos los ciudadanos de Francisco Morazán, que nos den la oportunidad para seguir sirviendo al país desde la trinchera del Congreso Nacional de la República. Mira,
Lo que me ha llamado la atención a mí en participar es ver el deterioro que ha venido sufriendo la institucionalidad del Congreso Nacional de la República. Y ese deterioro repercute en la vida socioeconómica del país. Y para esto tenemos que recuperar el Congreso Nacional de la República, y esto nos va a permitir restablecer el Estado de Derecho y el sistema judicial de Honduras. Y esto nos da lugar a que incentivemos la inversión nacional e internacional. Porque aquí todo el mundo habla de generar empleo, traer inversionistas, pero se nos olvida que para esto debemos de generar condiciones logísticas, de donde vuelvan al país atractivo para que un inversionista encuentre atractivo el país. Y sobre esto, desde el Congreso, apoyaremos al presidente de la República, al ingeniero Salvador Narrala, con su plan de gobierno, donde podamos crear la infraestructura de puertos y aeropuertos, carreteras, agua, salud, energía eléctrica. ¿Por qué? Cuando viene un inversionista a Honduras y quiere poner una empresa, primero pregunta, ¿hay energía eléctrica? ¿Tenés un puerto por donde yo puedo sacar mi mercancía? Sí. ¿Tenés carreteras por donde que me sea más fácil llegar al puerto o al aeropuerto? ¿Tenés agua? ¿Tenés energía eléctrica que la necesito? ¿Tenés mano de obra calificada? ¿Tenés salud? Porque ¿qué empresario va a venir a invertir a Honduras a arriesgar su capital? ¿O qué empresario va a venir a invertir a Honduras a contratar mano de obra enferma? Nadie. Entonces tenemos que ir generando ese tipo de condiciones, como también dentro de nuestra experiencia en materia electoral, trataremos de promover las mejores reformas electorales para no estar viviendo cada 4 años esta incertidumbre que si vamos a tener o no vamos a tener un proceso electoral limpio, justo y transparente. También me interesa en la parte social, y adquirí un compromiso con un ciudadano de San Pedro Sula, revisar la ley de discapacidad, porque en Honduras es un alto número de ciudadanos con discapacidad que tenemos, y no los podemos dejar al margen de la vida activa del país. Hay que ver cómo los activamos y los hacemos parte activa y productiva del país. Entonces creo que tenemos que trabajar sobre eso. También queremos apoyar a la madre soltera en varios sentidos, especialmente esta madre soltera que tiene que salir a trabajar y deja en riesgo a sus hijos. Creo que hay que irle generando condiciones y ver cómo se fortalece a través de la Secretaría de Infancia y la Adolescencia, las guarderías, y tenemos también, yo creo mucho, sabes, en los programas de educación informal, como los Scouts, la misma Cruz Roja, los bomberos, porque en una ocasión yo tuve un proyecto personal de salvar por lo menos un muchacho para que no me cayera a las maras, y me metí a los Scouts, y gracias a Dios, dentro del trabajo que tuvimos una serie de muchachos que hoy son abogados, ingenieros, arquitectos, y se siente muy bien haber contribuido que por lo menos un ciudadano no se haya perdido en el país. Con una persona ese rol logre rescatar, creo que es importante. Le voy a pedir, abogado, que dentro de también, utilizando sus conocimientos ahí en el Congreso Nacional, le ponga un reglamento a todo eso, de que si es por mayoría simple, que si es por unanimidad, para que haya un reglamento y así no a alguien se le ocurra paralizar o levantarse de un pleno, ir a comprar yuca con chicharrón y un montón de cosas. Mira, sí existe. Pero vamos a ver cómo... Pero que se queda aplique, pues. Capricho. Sí. Y creo que hay un principio que cuando algo no se da en una ley, se puede usar leyes supletorias. Y eso de sesionar por mayoría ya se hizo en el Consejo Nacional Electoral, amparado en la Ley General de Administración del Estado.
Pero como el eso, artículo 110. pero eso queda a discreción de que lo uso o no lo uso, que la Constitución está más arriba, por eso es que le digo y otro mejor reglamentado dentro de la misma ley. Tienes razón, hay que dejarle un apartado que se pueden hacer uso y que queda como obligatorio hacer uso de leyes complementarias. Mira, yo tengo un compromiso muy grande y un agradecimiento muy grande con la prensa, porque yo estoy en este proyecto político gracias a la prensa, que desde hace 6 años hemos mantenido una relación estrecha y ellos son los que me han dado la oportunidad de dirigirme a los ciudadanos del país y especialmente Francisco Morazán, y son los que, gracias a ellos, estoy en esta contienda electoral. Y también vamos a trabajar sobre eso del respeto a la libertad de prensa y en todo lo que podamos colaborar con la prensa nacional. Bueno, le agradecemos al abogado Germán Lobo de habernos acompañado en este podcast del Confidencial HN. Hemos hecho un análisis amplio de cuál es la perspectiva en torno a la problemática que enfrenta el Consejo Nacional Electoral, y también escuchamos también parte de sus propuestas políticas para ir al proceso electoral este próximo 30 de noviembre. Gracias por acompañarnos, suscríbase, dele clic a la campanita y nos encontraremos en una nueva emisión. Que la pasen bien.